Gracias, Jesús. Puede usted tomar sus asientos. Espíritu Santo, gracias por esta preciosa mañana. Vamos a compartir la palabra. En el nombre de Jesús, luego vamos a entregar al Señor lo que hemos traído con respecto a los diezmos, las ofrendas. Pero en este momento vamos a compartir la palabra que es tan fundamental e importante. En el nombre de Jesús. El cuadro anterior, por favor. Este es un material que voy a desarrollar, las 4 etapas de la redención. Yo le aliento a que usted tenga este manualcito, este librito, que te va a ayudar a entender lo que es la doctrina de la redención. Porque esa doctrina empieza en Génesis y culmina en el Apocalipsis. Está en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Se extiende a través de los 12 libros históricos, los 5 libros poéticos, los 17 libros proféticos, sapienciales, los 4 evangelios, las 4 paulinas y el libro de Apocalipsis. Está repartido esa doctrina que es fundamental. ¿Qué es redención? Es liberación. Es darle libertad a un preso, a alguien que estaba vendido en esclavitud, previo pago de un precio. Esa es la redención. Y aquí en este material yo sintetizo los 66 libros de la Biblia, esta doctrina, en 4 partes. La primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa y la 4ª etapa. En este materialcito, sale 20.000 guaraníes, yo le aliento a que usted lleve. Usted va a entender mucho más de lo que es la redención que Cristo adquirió en la cruz del Calvario. Padre, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú nos hagas entender por qué y para qué Cristo vino por primera vez y por qué y para qué regresa por segunda vez. Ayúdanos a entender las 4 etapas de la redención, Señor. Un hecho sobrenatural, espiritual, tremendo, que tú viniste a rescatarle al hombre y liberarle de sus maldiciones de la cárcel que lo llevaba a la condenación, de la muerte, esa muerte que entró a través de la desobediencia de nuestros primeros padres. Por su desobediencia, la muerte se introdujo por esa puerta llamada Adán y Eva al mundo, y todos los seres humanos morimos, alcanzamos esa desobediencia, y esa muerte entró en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Y esa muerte condenada nos llevaba a la perdición eterna. Y querido Padre, ahí entra lo que hoy estuvimos recordando, la Santa Cena, la redención, el pago, el precio que pagó Jesús para que no nos vayamos a la condenación y que salgamos de la muerte, del reino de la oscuridad, y estemos en el reino de la luz. Ayúdanos a comprender esto, para que al comprender, Señor, te amemos y valoremos la salvación tan grande que tú adquiriste en la cruz del Calvario. Abrimos el corazón para recibir tu palabra, y el pueblo dice, amén. Ahí vemos nosotros en el flyer, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Como dice el manual de instrucción, ellos eran la cabeza de las personas que vendrían al mundo, de las 147.000 millones de personas que pasaron sobre el planeta Tierra, más las 7.000 millones de personas que hay hoy en el planeta Tierra. De una sangre, Dios hizo toda esa multitud de la sangre de Adán y Eva, dice ADN. Por una sangre, Dios hizo el género humano. Y el diablo sabía que usted y yo ya estábamos en Adán. Génesis 1:28, que dice, y le dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y después le dio la orden que se multipliquen, que sojuzguen y que hinchen la tierra. Es decir, que Dios ya te sopló en Adán y Eva.
Y eso sabía el diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Por medio del engaño, robó esa bendición de que ellos fueran la puerta de la vida, de la prosperidad, de la bendición, y que el hombre estuviera conectado con Dios y el mundo estuviera conectado con Dios siempre. Pero el diablo separó al hombre, separó la tierra, separó todo lo que vendría después de Adán de su creador. Por eso el mundo está como está. ¿Cómo está el mundo? Está bajo el maligno. Por eso hay guerras, por eso hay violencia, por eso hay hambre, por eso hay odio, por eso hay pestilencia, por eso hay todos los males que vemos nosotros. El odio, la falta de amor, el divorcio, el aborto, las nuevas ideologías que van surgiendo, que van en contra de la familia, en contra de los proyectos de Dios. Esta Agenda 2030 va y socava directamente a la familia, a la iglesia, etcétera. Propuestas muy lindas ahí de la ONU, pero eso es un maquillaje, pero de fondo es control. Y ahí está Satanás detrás de todo eso. Pero ¿dónde se inició ese germen que entró en el Edén? Fue creciendo, permeando la sociedad, entró ahí y los primeros 1656 años la maldad se había multiplicado de tal forma que Dios tuvo que raer al hombre, a la mujer, a los animales de la tierra por medio del diluvio. Hubo juicio. Se salvaron 8 personas. De esas 8 personas, Dios otra vez empezó a llenar la tierra con Sem, Cam y Jafet. Se llenó otra vez la tierra. Pero el mal estaba en el corazón del hombre. Y el mal que estaba en el ambiente usaba ese canal llamado hombre para expresarse. La idolatría, la maldad. Vinieron los imperios, el egipcio, los asirios, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Ese mal sigue operando en todos los marcos, en todos los aspectos. ¿Pero dónde entró eso? Allá en el Edén. Esa puerta, esa es la manifestación de la muerte. Entonces, hice todo esto, ¿para qué? Para que podamos nosotros entrar a reflexionar un poquito acerca de nuestra eternidad. Y en estas 4, el siguiente cuadro, por favor, estas 4 etapas de la redención que contiene este material. Número 1, primera etapa de la redención, la humanidad es vendida al pecado. Necesita un Salvador. La segunda etapa de la redención, la humanidad es perdonada y librada del señorío de las tinieblas. La aparición del Redentor, alguien que iba a venir a cargar tu pecado, mi pecado, alguien que iba a venir a pagar el precio para satisfacer la justicia de Dios y saldar tu cuenta, saldar tus deudas con Dios, porque pecado es deuda. La deuda de la humanidad, ¿para qué? Para que el juez justo de toda la tierra bajara el martillo y declarara al hombre justificado. Es decir, como si fuera que nunca pecó. ¿Por qué? Porque alguien pagó el precio. Sobre Cristo se fue el pecado de todo el mundo. La segunda etapa de la redención aparece el Redentor. La tercera etapa de la redención, la humanidad recupera la tierra redimida o comprada, purificada y liberada gracias al Redentor. Y hoy vamos a estar viendo en la primera etapa qué fue lo que perdió el hombre. Por eso Jesús vino por la primera vez. Vino por ti, vino por mí, vino por el hombre. Porque el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo, más la tierra, donde Dios le dio al hombre para que éste lo labrara y ahí se reprodujera, y esa tierra y el hombre y todo lo que nacería después de Adán, si ellos no pecaban, iba a estar unido a Dios. Iba a haber bonanzas, iba a haber esperanza, iba a haber provisión, iba a haber un montón de bendiciones sobre el planeta Tierra. No espinos, no odio, no guerra, no hambre, no violencia, no enfermedad. Bueno, vino el Redentor. Entonces, en la tercera parte de la redención hablamos que la humanidad recupera la tierra redimida o comprada, purificada y libertada. Gracias al Redentor. Dios nos va a devolver la tierra. ¿Se acuerda usted del sermón del monte cuando Jesús dijo ahí en
Mateo 5, 5, 5, 5, creo que es 5, 4, dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra. La tierra es heredada, ellos van a heredar la tierra. Bienaventurados los mansos, es decir, dile al que está a su lado, la tierra es tuya. Mire, la tierra que es tan difícil ahora que comprar un pedacito de tierra es muy cara, pero la tierra es de los hombres, hoy está bajo el maligno, esa tierra va a ser redimida. Y la cuarta parte de la redención habla de la condenación de Satanás, el engañador y usurpador es vencido por el Redentor para siempre jamás. Y aquí está ilustrado. Y esto te va a ayudar a entender lo que es la doctrina de la redención. Yo te aliento a que lleves, porque esto va a ser de mucha edificación. Entramos entonces en el tema. Vamos a hablar de la primera etapa. Segundo cuadro, por favor. Siguiente cuadro. Primera etapa de la redención. La humanidad es vendida al pecado. La humanidad necesita un redentor por todo lo que hemos expuesto. Ahí en Romanos 5:12, ¿qué nos enseña el pasaje? Romanos 5:12, vamos a la palabra. Cinco 12, mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque usted ya estaba en Adán. Adán y Eva pecó, y ese mal, ese espíritu, transfirió a todo ser humano que nacería luego de Adán. ¿Qué nos enseña aquí el pasaje? Que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte y pasó a todos los hombres. Por eso los cementerios, acá tenemos uno, la muerte, etcétera, y todos sus elementos. En Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué nos enseña el pasaje? Romanos 3:23, vamos entendiendo la doctrina de la redención. Dice la palabra, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos enseña el pasaje? Que el hombre es tripartito, fue separado de Dios. ¿Qué significa la palabra tripartita? Dios es tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Dios tiene cuerpo espiritual, tiene espíritu, tiene alma, porque Jesús es la imagen, es el carácter, el alma de Dios. Y el hombre lleva la imagen y semejanza de Dios, es decir, el hombre es tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene un cuerpo físico que Dios le dio. Por cuanto todos pecaron, por cuanto pecó nuestros primeros padres, fueron separados, fueron destituidos de la gloria de Dios, es decir, de toda la bendición que Dios planeó para el hombre. Y muerte, en el sentido bíblico, es separación. Se separó el espíritu del hombre del espíritu de Dios. Se separó el alma del hombre del alma de Dios, es decir, de Cristo. Y el alma tiene tres depósitos: la mente, las emociones y la voluntad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Se separó el alma, la mente, de la mente de Cristo, de la mente de Dios. Por eso es cuando uno le entrega su corazón a Jesús y uno lee la palabra y recupera, y dice el apóstol Pablo que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Se separó tu alma, el otro depósito que es las emociones. Dios es amor. Y el hombre, porque estaba separado de Dios, su parte emocional se llenó de odio, de celo, de resentimiento. Murió al carácter de Dios. Se separó de Dios porque Dios no es malo.
Dios es amor, Dios no es odio, Dios no es celoso en el sentido malo, negativo de la palabra. Y se separó la voluntad del hombre, el alma del hombre. Repito, que tiene tres elementos: la mente, la emoción, la voluntad. La voluntad, que es capacidad de tomar decisiones. Y se separó de la voluntad de Dios. Por eso que Jesús, cuando vino aquí en la tierra: Padre, vengo para hacer tu voluntad. Jesús fue la voluntad de Dios aquí en la tierra. Lo que él hizo era la voluntad de Dios. Lo que él dijo fue la voluntad de Dios. Y ahora usted y yo, al aceptar a Cristo dentro de nuestros corazones, nuestra mente se une a la mente de Cristo. Nuestra emoción se une a la emoción de Cristo. Empezamos a amar. Se va el odio, el resentimiento. Y nuestra voluntad se une a la voluntad de Cristo. ¿Qué significa eso? Que ya no queremos pecar. Ya no queremos el vicio. No queremos cosas malas, cosas buenas. Porque tu voluntad, mi voluntad, está pegada a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es decir, te devuelve el diseño original, la cual perdiste allá en el Edén. ¿Está conmigo? El hombre es tripartito. Y el cuerpo, ¿qué pasó con el cuerpo? El cuerpo también murió. ¿Por qué? Porque se separó de Dios. Y Dios es vida. Por eso Cristo, cuando vino, se hizo hombre. En Cristo había dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y eso fue lo que vino a pegar al alma del hombre, su alma, su espíritu, y futuramente su cuerpo. Por eso él resucitó entre los muertos, porque también redimió y compró no solamente tu espíritu, no solamente tu alma, sino también tu cuerpo. Vas a tener un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nunca más va a morir, nunca más se va a bajar, nunca más se va a envejecer, porque te unís a Dios. Tu espíritu hoy está unido a Dios, tu alma hoy está unido a Dios, tu cuerpo está unido a Dios y su espíritu está dentro de ti. ¿Y qué es lo que el apóstol nos dice? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Pedro dijo: desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué pasa con muchos cristianos que han experimentado verdaderamente la vida de Cristo? Que su espíritu se pegó al espíritu de Dios, su alma al alma de Dios, y su cuerpo, que futuramente va a ser glorificado, no lee la palabra. Por eso no puede crecer a la estatura y a la medida de ese varón perfecto, porque no come, no se alimenta, no alimenta su espíritu y su mente, que tiene que tener la palabra de Dios para que tenga la mente de Cristo, sus emociones que tengan el amor de Dios, y su espíritu pueda entrar solamente a través de su palabra y su voluntad, para que pueda hacer y corregir lo que está mal, y tú puedas obedecer a Dios solamente leyendo su palabra, porque su voluntad está expresa aquí en su palabra. ¿Está conmigo? Por cuanto todos pecaron, fueron separados de Dios. Su espíritu, el hombre que está allá afuera sin Cristo, está separado de Dios. Hace cosas y está más vacío que nunca. Su espíritu, que es la lámpara para alumbrar su alma, estaba apagada. Su alma está a oscuras, con odio, con resentimiento. Su voluntad totalmente rendida al pecado. Y su cuerpo va a ir al infierno, porque está lejos de Dios, está separado de Dios. Por eso es que hay que predicar el evangelio, mi apreciado. La locura de la predicación, la palabra de la cruz, por esa palabra de la cruz, por la locura de la predicación, Dios salva a las almas. ¿Me explico? Entonces, mis apreciados, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y hoy entendemos que ese mal que entró allá en el Edén también nos alcanzó, pero la gracia de Dios también nos redimió. Romanos 5:8, 19. Romanos 5:8, miren lo que está diciendo la palabra. 5:8, 5:18, 5:18, 19. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos
los hombres la justificación de Dios, de vida, que es la palabra justificación, libre de toda culpa. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, que usted que le entregó su corazón a Jesús, Dios borra todo tu prontuario, las veces que mentiste, las veces que mataste, etcétera, lo peor que has hecho por aceptar a Cristo dentro de tu corazón y pedirle perdón a Dios, aceptar la gracia de Dios, Dios borra tu prontuario y te declara justo, como si fuera que nunca pecaste. Esa es la gracia. Eso es lo que recordamos nosotros en la Santa Cena. Romanos 5, 18 y 19, ¿qué nos enseña el pasaje? Que por la desobediencia de un hombre entró la condenación al mundo y por la obediencia de un hombre entró la justificación a todos. Romanos 6, 22, 23. Versículos clave. ¿De qué estamos hablando? La doctrina de la redención. Romanos 6, 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la doctrina de la redención. Estamos hablando de la primera etapa. Lo que pasó en el Edén, porque el mundo está de la manera que hoy está. Y el remedio que Dios dio a la humanidad, que es Cristo. Por un hombre entró la muerte. Entró el pecado y la muerte, y pasó a todos los hombres y la condenación. Por la obediencia de un hombre entró la vida, la justificación y la salvación para todos, que es Cristo. Mis apreciados, eso es la gracia maravillosa de Dios. Siguiente cuadro, por favor. Primera etapa de la redención. La humanidad es vendida al pecado, necesita un redentor. Queda bajo el señorío de las tinieblas por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva en el Edén. El propósito de este punto es conocer las consecuencias para la humanidad de la caída de Adán y Eva en el pecado. Romanos 7, 14, 16 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Nos está explicando que el hombre, porque tiene un mal, una naturaleza pecaminosa, muchas veces hace cosas que no quiere hacer. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su carácter, su diseño original fue alterado allá en el Edén. Y hace cosas producto de lo que le dice su carne, lo que le dicta su concupiscencia, y paga las consecuencias. ¿Y qué siente él? Siente un vacío, siente que está lejos de todo y va hundiéndose. ¿Por qué? Porque hace lo que no quiere. ¿Y por qué hace lo que no quiere? Porque está en pecado, está esclavizado, está con una naturaleza mala, la naturaleza del diablo, es decir, la sangre del diablo corre por él. Por eso se manifiesta como pecador. ¿Está conmigo? Estamos entrando, despacito. Por eso usted tiene que llevar ese manualcito, explica mejor ahí. En la primera etapa de la creación, o sea, de la redención, la caída en pecado de Adán y sus consecuencias, ¿qué pasó? Muerte en el espíritu. El espíritu del hombre se separa del espíritu de Dios, queda a oscuras. La gente no conoce a Dios. Muerte en el alma. El alma tiene 3 depósitos. La mente, capacidad de razonar, las emociones, capacidad de sentir, y la voluntad, capacidad de tomar decisiones. Su mente le lleva totalmente a otro lado. Su emoción le lleva totalmente a otro lado. Y su voluntad apunta hacia
lo que no le conviene. Es porque el pecado opera a través de él. ¿Qué perdió ahí? Muerte espiritual, muerte en el alma, muerte en el cuerpo y muerte de la tierra, nuestro hábitat. ¿Se acuerdan ahí en Génesis capítulo 3, 15? Maldito es la tierra por tu culpa, le dice Dios a Adán. Con el sudor de tu frente vas a traer el pan a tu casa. Abrojos y espinos va a salir de la tierra. En vez de salir cosas productivas, cosas que pueden servirte para tu alimentación, va a salir cardos, espinas, etcétera, etcétera, como vivimos en el mundo. Eso es producto de la maldición. ¿Por qué? Porque el hombre se separó de Dios. El espíritu, el alma, el cuerpo y también la tierra está separado de Dios y está bajo la cobertura de las tinieblas. Siguiente cuadro, por favor. El hombre tripartito está separado de Dios por el pecado. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice ahí? Y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. El Dios de paz os redima, compre tu espíritu, santifique. La palabra santificación significa separe. Tu espíritu que está adherido al espíritu del diablo, separe tu espíritu de ese espíritu maligno que te trae necedad y no te hace entender las cosas de Dios. Tu alma, santifique tu alma, separe tu alma del alma del diablo, porque el alma del diablo también tiene su forma de razonar, su forma de sentir y sus deseos de hacer cosas pecaminosas. El Dios de paz te separe tu espíritu del diablo, te separe tu alma del diablo y tu cuerpo que tiene el diablo que compró allá en el Edén por la desobediencia de nuestros primeros padres, quedó ahí encarcelada, quedaste preso. Jesús te liberta. ¿Cómo te libertó? Por medio de la resurrección de entre los muertos, te hizo libre. Y te dice, vos que sos de mi fe, vos que sos mi discípulo, vas a tener un espíritu, un alma y un cuerpo nuevo, glorificados, para vivir conmigo eternamente y para siempre. No vas a ir a la condenación, vas a ir conmigo a la salvación. El pecado separó al hombre, su espíritu, su alma y su cuerpo de Dios. Y la tierra. Por eso la tierra está como está. Siguiente cuadro, por favor. Entonces concluimos, vimos la primera etapa de la redención. La humanidad es vencida, es vendida al pecado, necesita un redentor. Queda bajo el señorío de las tinieblas por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el Edén. El propósito de este punto es conocer las consecuencias para la humanidad de la caída de Adán y Eva en pecado, como dice Juan 3:16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, mis apreciados, este es final de la primera parte, el siguiente cuadro, por favor, de la doctrina de la redención. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Para entender lo que hoy está pasándole al mundo, para entender la importancia de la cruz, de la obra de Cristo, de predicar el evangelio más todavía en este contexto, porque muchos van a ir allá abajo, parientes, amigos de nosotros, porque no entienden, no saben. ¿Qué es lo que no saben? Que sus pecados ya han sido perdonados, que alguien ya pagó el precio. Pero ahí entra la iglesia, ahí entramos nosotros. Tiene que haber una persona que les cuente al vecino, al amigo, al compañero, que sus pecados ya fueron perdonados. Y les explica. ¿Qué les explica? ¿Cómo entró el mal? ¿Cómo se expresa el mal en él? ¿Por qué tiene una vaciedad interior? ¿Por qué su espíritu no conoce a Dios? ¿Por qué su alma hace lo que no quiere hacer? ¿Y por qué su cuerpo está sometido a
un montón de elementos porque está bajo la muerte, está bajo un régimen de la oscuridad. ¿Y cómo se puede pasar de ese reino a otro reino? Por medio de Jesucristo, la palabra de la cruz. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para unir tu espíritu al espíritu de Dios, para unir tu alma al alma de Dios y para unir tu cuerpo al cuerpo de Dios y puedas ser salvo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obra. El caos que hay en el mundo, solamente el poder del evangelio puede revertir. El caos que hay en la familia, solamente el poder del evangelio puede revertir. El desorden que hay en la mente, en el corazón de los jóvenes hoy día, de los hombres y las mujeres, en las cabezas de los mandatarios, solamente el poder de Jesucristo puede revertir. Las naciones están como están porque están bajo la muerte, bajo un régimen de oscuridad. Solamente el poder de Jesús puede revertir eso. Y damos gracias a Dios que la iglesia se puso los pantalones y el domingo, el viernes anterior al domingo, la iglesia empezó a clamar. Se unió a la iglesia, empezó a clamar. Y los aires fueron atados y los aires fueron expulsados. ¿Qué expulsamos? A ese poder de la tiniebla que quería sentarse en el palacio de los López. Estaba la ideología izquierdista. Y dice, no familia, no iglesia, no esto, no lo otro, no propiedad privada, etc. Dios nos libró de eso. Y hay muchos que no tienen conciencia de eso. Y los que tenemos, vivimos agradecidos a la situación. 5 años más de gracia, 5 años más de bendición que va a vivir el Paraguay, porque Paraguay no solamente va a ser el corazón de América, el Paraguay va a ser el corazón del mundo. De aquí van a salir expediciones que van a ir por todo el mundo a predicar la palabra. Así que prepárese, porque Dios va a enviar recursos económicos y de aquí van a surgir recursos, se van a descubrir recursos tremendos. Y la corrupción ha sido atada en el nombre poderoso de Jesús. Y va a haber trabajo. Jóvenes, estudien. Señores, prepárense. Y más, prediquen la Biblia, prediquen la palabra, prediquen este mensaje, el mensaje de la redención. El único que puede revertir lo que está pasando al mundo es el mensaje del evangelio. Querido Padre, muchas gracias. En el segundo servicio vamos a estar hablando de la segunda parte de la redención. La aparición de Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cómo Él justificó al hombre y satisfizo la justicia de Dios?